nombre es Juliana Caxia. Hoy, miércoles 17 de julio, estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. Hoy escogí un tema coyuntural en el sentido de que es algo que estamos viviendo, no solamente en el Perú y en el mundo, sino es un tema que atañe a nuestro programa y al tema de nuestro programa porque está directamente relacionado con lo que es la familia, los hijos, la crianza, etcétera. Y vamos a ir desarrollándolo para entender por qué efectivamente a nosotros como padres nos debe preocupar el tema de hoy. ¿Cuál es el tema? El Perú envejece. Es un tema de demografía o técnico, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para entender y poder también nosotros preocuparnos o estar alertas de estas frases que cada vez escuchamos más entre los jóvenes, de yo no quiero tener hijos, no, mejor tengo perros, gatos, ¿para qué traer niños al mundo si el mundo está espantoso o cuesta mucho? He escuchado también frases del tipo, no, no voy a poder viajar, se me acaba la libertad, etcétera, ¿no? Y más allá de que sean frases que tal vez atañen a los jóvenes, a veces no tan jóvenes, porque escuchamos gente de 30 años, 35 diciendo eso hasta que luego a partir de los 40 ya quieren tener hijos y se les complica, sobre todo a las mujeres por un tema biológico, ¿no? Es un problema, como les decía, que más allá de que impacte a grupo de chicos, de jóvenes, impacta fuera de estos grupos a lo que vendría a ser el desarrollo de un país, de una región. La demografía es una disciplina y es un tema que es importante hablar. Sin embargo, si revisamos, por ejemplo, planes de gobierno, discursos de políticos, de congresistas, de gente que está queriendo, no sé, estaría armando, ¿no?, sus planes para postular en el 2026, va a ser bien raro que escuchemos que alguien aborde, hasta ahora por lo menos, el asunto de la demografía. Inclusive, acá que venimos hablando de ese tema, los que nos siguen en el programa desde hace bastante tiempo, ni siquiera la ONU, con la Agenda 2030, teniendo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, habla o tiene dentro de su agenda el problema de qué hacemos, que nos estamos despoblando. Y suena raro, ¿por qué? Porque durante años y hasta el día de hoy, durante décadas, inclusive hoy en ciertos colegios, universidades se enseñan, seguimos pensando que los seres humanos no somos demasiados y hay que reducirnos porque se acaban los recursos. Eso es de arranque mentira. Eso nace, y con esto vamos arrancando en el tema, este mito de la superpoblación nace de una persona, de un señor que se llama Malthus, ¿no?, que dijo que el mundo se estaba superpoblando. ¿Por qué? Porque él viene digamos, de 1800, si no me equivoco, y claro, si ustedes ven las cifras de demografía, efectivamente, hasta el año 1800 éramos 1.000 millones. ¿Okay? En el año 1800 éramos 1.000 millones. En el año 1700 en todo el mundo habían 600 millones. De repente, 100 años después, casi se había duplicado la población. Y luego, en 1950, ya éramos 2.5 billones, o sea, 2.000 millones, 500.000 habitantes. Entonces, claro, para estas personas, para estos maltusianos, era, si seguimos, ¿no?, creciendo a este tipo de, disculpen los términos, yo no soy pues estadista, entonces no uso muy bien los términos precisos, pero si seguimos creciendo en estos índices que nos vamos duplicando cada 50 años, o sea, va a llegar un momento en que efectivamente no vamos a entrar. En el año, en el año 1980, 90, ya éramos bastantes más, ¿no? Seguíamos multiplicándonos progresivamente. Eran en 1970 más o menos 6 billones. Entonces, claro, el miedo era que efectivamente no, nos
como decía, nos recontrapobláramos y no había recursos. Y ahí, en los años 60, 70, es que comienza toda esta tendencia de la anticoncepción, ¿no? El aborto y todo esto, estas teorías apocalípticas, ¿no? Sin embargo, a partir de 1970, si bien seguíamos creciendo en número, el índice de crecimiento llegó a su tope y comenzamos a caer. Tan es así que de una tasa de crecimiento, ¿no? En 1970 de 2,1% cae en el 2020 a 1%. Y la tendencia es que en el 2100, que llegaríamos al tope de casi 11.000 millones, ya la tasa de crecimiento, la proyección es de caída. O sea, no, ni siquiera nos vamos a reemplazar. Va a ser el tope y ahí comenzamos a despoblarnos. Esto es a nivel mundial. Entonces, efectivamente, esta teoría o esta hipótesis de la superpoblación fue un mito, ¿no? Fue un mito que ya no podemos seguir hablando, pero a mí me sorprende por qué, amigos, porque el otro día vi una foto de uno de mis sobrinos que estaba haciendo una presentación en el colegio de la superpoblación. Y efectivamente siguen tendencias hablando de esto, ¿no? De que efectivamente hay que parar de reproducirnos. Y todo esto, si por un lado escuchamos, ¿no? Que los hijos nos esclavizan, por el otro lado es que nos vamos a morir de hambre, que no hay recursos por aquí y por allá, evidentemente se comienza a generar una cultura antinatalista que luego tiene consecuencias ya no a nivel personal únicamente, sino a nivel social. Y eso, por ejemplo, es algo que está pasando en China o en muchos países. Ustedes miran China, pero si los chinos son miles de millones, sí, pero está cayendo su demografía y están súper preocupados. ¿Por qué? Porque China basa su economía en la mano de obra barata. Y cuando no tienes personas a cantidades, tu mano de obra se encarece y por tanto su competencia en el mundo, ¿no? En el mundo económico, cae. Entonces, eso es un problema. El otro problema de no tener habitantes a nivel social es quién mantiene. Señores, me van a disculpar, yo sé que acá me siguen varios abuelitos, pero demográficamente a partir de los 65 años ya se habla de viejos y ancianos, ¿no? Yo voy camino, ya en 10 añitos voy a ser anciana, pero estamos hablando en términos demográficos. ¿Quién va a mantener a los ancianos? Porque en una sociedad normalmente sana demográficamente, la pirámide poblacional tiene que ser perfecta, ¿no? Muchos jóvenes abajo y pocos viejitos arriba. Entonces se sostiene la economía. ¿Qué está pasando en el mundo occidental? Se está revirtiendo. Ahora tenemos una pirámide que parecen más rectángulos, ¿no? Y luego se va invirtiendo la pirámide. Tenemos poca gente joven y mucha gente vieja. Y esto no solamente se debe a que nacen menos gente, sino que vivimos más. Se ha desarrollado la medicina, ¿no? Los cuidados y la gente es más longeva. Y hay un problema también, disculpen si voy así un poco en desorden, hay otro problema ahí, que a los mayores, que ya, no sé, antes nos jubilamos a los 60 y podíamos vivir de nuestra jubilación tranquilos, ya no. O sea, ya no, ahora se necesita que por lo menos las personas trabajen hasta los 60, 70, para que sigan contribuyendo al fondo de pensiones y para que se puedan sostener. Porque los que viven del fondo de pensiones sabrán que no sirve, que no alcanza para nada. Imagínense cuando no haya jóvenes aportando, se van a acabar todos los recursos inmediatamente. Entonces se genera un problema. Pero nosotros estamos hablando que los chinos, como estamos contando de chinos y parte de los países nórdicos, no muchos países de Europa, España, viven una crisis espantosa. ¿Por qué? Porque acá hay otra problemática, que es la migración, que es engañosa. Comienzan a venir migrantes
Y claro, va sosteniendo un poco la economía, pero eso también tiene muchas repercusiones. Primero, porque no sabes si el migrante se va a quedar, no sabes si el migrante viene con toda su familia. Y hay un tema cultural en España, como les decía, los migrantes, sobre todo musulmanes, ¿no? Que vienen de otros países de Oriente, por decir algo, tienen 6 hijos y las españolas, ¿no? Casi ni siquiera tienen 0,6 o menos de un hijo, lo cual ni siquiera llegas a la tasa de reemplazo generacional, que es 2,1 en estos países. En otros países donde la muerte de niños es mayor, más alta, el índice, se necesita más hijos, ¿no? Para el reemplazo generacional, pero necesitas por lo menos 2 niños para reemplazarte a ti y al hombre. Ya, eso en España está en una crisis espantosa, entonces se está, digamos, repoblando España con culturas que no son españolas, por ponerle un término simple. Pero bueno, la migración es digamos, una cura o una solución temporal al tema económico, del desarrollo de la mano de obra, de la fuerza laboral, ¿no? Pero aquí viene un segundo punto. Yo digo, ok, yo necesito ciudadanos, ¿no? Que puedan empujar la economía, necesito tener más niños para que en 20 años, ¿no? Puedan ser fuerza laboral. Pero no se necesita cualquier niño. Eso es un punto súper relevante. Ahí podemos ir llegando al punto en el cual nos atañe, ¿no? No se necesita cualquier niño, porque si yo necesitaría solamente fuerza, ciudadanos, ¿no? Que produzcan económicamente, no sé, pues pongo una fábrica de niños, como en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que producían niños probeta, pues, ¿no? Y es más, puedo decir que inclusive con técnicas de fecundación asistida, puedo hacer que sean más fuertes, menos fuertes, puedo usar la genética para sacar, pues, personas como yo quisiera. Pero hay un punto, necesitamos ciudadanos funcionales, ciudadanos que aporten positivamente no solo a nivel de mano de obra, sino de inteligencia, de valores, de bondad, no sé, que sean buenos ciudadanos. No necesitamos gente, entre comillas, disfuncional. Porque si no, claro, sacamos a todos los presos de las cárceles y podemos tener mano de obra en fábricas y qué sé yo. No, se necesitan o sea, ciudadanos buenos, por ponerle un término, funcionales, que aporten, ¿no? Que quieran mejorar la sociedad. Entonces, ese tipo de ciudadanos no salen de una fábrica de bebés, no salen de, no sé, porque yo podría, pues como les digo, tener vientres de alquiler por millones y voy a tener ciudadanos, pero ¿cómo hacemos para que esos ciudadanos sean buenas personas? Y ahí entra un punto importante, la familia. Para que un ciudadano sea una persona buena, tiene que venir de familias buenas normalmente. Estadísticamente la mayoría viene de familias, ¿no? Buenas, con valores, que le transmitan, que los cuidan, que los quieran, que los amen, que tengan afecto, porque no podemos separar el desarrollo humano integral de la parte afectiva. Nosotros ya sabemos qué pasa cuando un niño es criado sin afecto, con violencia, sin amor, con desapego. Lo más probable es que ese niño, cuando sea adulto, tenga un montón de problemas de toda índole. En Estados Unidos, por ejemplo, del 100% de delincuentes juveniles, la estadística dice que el 90% proviene de hogares monoparentales, con ausencia del padre varón. Disculpen que sea reiterativa, o sea, o diga padre varón, porque es importante este dato precisarlo, del hombre, ausencia del hombre, de la imagen paterna. No sucede lo mismo cuando hay ausencia de madre. Cuando hay ausencia de madre, hay otros problemas, pero no delincuencia.
¿Qué quiere decir esto? Que el rol del hombre en el proceso educativo de un niño es vital porque el hombre transmite una serie de valores importantísimos para la inserción positiva del niño en la sociedad, empezando para que no sea delincuente. Esas cifras son oficiales y se repiten, son constantes, digamos, en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo necesito tener niños donde exista idealmente un papá y una mamá. Un papá y una mamá. Si se dan cuenta, estamos volviendo un poco al origen, a lo natural, ¿no? Digamos, a la semilla de de la institución más importante de la sociedad, que es la familia. Si nosotros queremos tener buenas familias, tenemos que tener buenas parejas. Y acá viene un siguiente punto. ¿Cómo hago para que el tronco, no sé, la raíz, la base de una familia esté muy sólida y no se tuerza y pueda sostener la familia? Necesito compromiso. Necesito compromiso. Necesito que el hombre y la mujer se comprometan a sacar adelante a los niños. Y eso es súper interesante porque cuando uno analiza la fórmula tanto del matrimonio civil como del religioso, en el religioso a veces se pone, perdón, en el civil no se habla de amor. Eso es muy interesante. Cuando nosotros vemos cuando alguien se casa por civil, no hablan de amor, al menos que el juez o el quien te case sea tu amigo, tu tío, te conozca toda la vida, o sea un poco romanticón y diga, ay, que se amen, ¿no? Porque le quiere poner su salsa, digamos, cuando da su discurso. Pero en la práctica, cuando uno lee las obligaciones, son obligaciones, valga la redundancia, son deberes. Cuando un hombre y una mujer se casan, no les dicen tú tienes derecho a que te traten lindo, tú tienes derecho a que laven los platos la mitad, mitad, no hablan de derechos, hablan de deberes, deberes sobre todo circunscritos a la prole. Se comprometen a recibir a los niños que vengan, ¿no? A los hijos, a vestirlos, educarlos, alimentarlos. O sea, cuando tú te casas, por eso es tan importante revalorizar el compromiso y el matrimonio. Ahora es un chicle, ¿no? No importa, si no ya cuando se pone duro y seco lo boto, pero no era así originalmente. Tú te paras ahí y yo me estoy comprometiendo más allá del amor, a cumplir una responsabilidad con este hombre o esta mujer, porque en esta unión lo más lógico en la mayoría de los casos es que haya prole. Y por tanto, lo que hace el Estado a través de la institución del matrimonio es asegurarse que esta prole sea protegida por sus padres. Nadie les dice, ustedes se comprometen a que estos niños que nazcan los va a educar el Estado, los va a vestir el Estado, los va a alimentar el Estado. Eso no dice. Por eso a mí, entre comillas, me causa gracia, por ponerle un término, cuando vienen todas estas ONG feministas, congresistas, ministros a decir, no, los niños tienen que ser educados por el Estado porque los padres de familia no se pueden intervenir. No, por favor. Entonces cambia, pues, empieza por cambiar. Lo que pide es que se comprometan un hombre y una mujer cuando se casan. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir desarrollando el tema luego de la pausa, que regresamos en breve en el segundo bloque. En cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando de demografía, si el Perú está envejeciendo. Pero bueno, entonces, estábamos en lo importante que es el matrimonio. Y hoy genera como rechazo, ¿no? Este compromiso, y escuchamos frases del tipo, yo no necesito un papel para demostrar mi amor, yo no necesito un contrato, ¿no? Para comprometerme. Pero sí y no, yo entiendo, ¿no? Que también hoy
hay mucha gente que simplemente pasa por encima del matrimonio civil y sus obligaciones y no hace nada. Sí, estoy de acuerdo, pero no debería ser así. Por eso decía en el bloque anterior la importancia de revalorizar este compromiso y educar en el sentido que tiene este compromiso. El otro día estaba comentando con mis compañeros de trabajo, uno de ellos había visto una estadística, leído algo que decía que los matrimonios en Oriente, incluido pues todos estos musulmanes, ¿no? Eran más estables que en Occidente. Claro, uno podría pensar, eso es lo que dije, claro, pero lo que pasa es que en Oriente, perdón, no eran más estables, eran más felices, ese era el término, más felices que en Occidente. Y le decía, qué raro, ¿no? Porque claro, uno debería pensar que en este mundo, ¿no? Donde, en estas culturas donde se impone, donde son arreglados, donde son donde son machistas, ¿no? La mujer sufriría más, pero él me dijo algo que desarrollaba ahí en ese video que vio, y es que en Oriente, más allá de si estamos o no de acuerdo, pero quiero compartir el contenido el matrimonio no se basa en el amor, sino en la responsabilidad y el compromiso. Y en el camino vas desarrollando el amor y eso te va acompañando y estabilizando, por eso eres más feliz. Lo que sucedía en Occidente es que uno se casa enamoradísimo y se piensa que esa es la base principal del matrimonio. Entonces, cuando entre comillas se va el amor, y ya no me gusta esa persona, ya no me gusta cómo duerme, cómo ronca, más gorda, más flaca, más vieja, más antipática, para mí el matrimonio ya no es, porque el sustento de ese matrimonio, que es el enamoramiento, ni siquiera el amor, porque el amor verdadero no se debería acabar, sino el enamoramiento, la pasión, ¿no? En las culebritas en el estómago, se acaba, se va el sustento del matrimonio. Entonces hay que reconfigurar qué significa casarse y qué significa formar una familia. Y ahí viene otro punto previo, ya estamos en el matrimonio, y es, ¿cómo hago yo para que los jóvenes se casen y puedan ser felices en matrimonios estables? Ahí viene la educación afectivo-sexual, que hemos hablado tantas veces en este programa. La educación afectivo-sexual que se da en la casa, en el colegio, en la parroquia, donde sea, debe tener como una de las líneas transversales el desarrollo del plan vital de cada persona a través de la posibilidad de formar un matrimonio y una familia. Pero ¿qué está pasando hoy? Que todas las tendencias culturales basadas en la Agenda 2030, en el género, el feminismo, ni siquiera mencionan esto, este tema del matrimonio, la familia, el amor. Si ustedes leen los manuales de la educación sexual integral, que no es sinónimo de educación sexual y no es una educación afectivo-sexual, sino es una educación basada en el enfoque género, si ustedes ven los manuales, son manuales sobre cómo vivir tu vida sexual placentera, ¿no? Segura y consentida. Punto. O sea, tú puedes tener relaciones sexuales las veces que te dé la gana con quien te dé la gana, mientras sean seguras, consentidas seguras y consentidas y placenteras. No hablan de familia. O sea, si ustedes entran a leer la resolución, ni siquiera les digo la Agenda 2030 que estaba en la web con los 17 objetivos y las 169 metas, sino la resolución de la ONU que en el 2015 lanza la Agenda 2030, no hay ninguna mención al padre, a la madre, solo cuando se refiere una vez a la madre tierra. Familia, matrimonio, ni qué decir población, demografía, ni lo menciona. Entonces, en los planes mundiales de la agenda mundial globalista, la demografía no interesa. Y la ONU tiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que cuando entran a su página web, su misión es difundir los derechos sexuales y reproductivos, que nosotros ya sabemos que es igual a control de la natalidad, aborto, anticoncepción, etc. El Fondo de Población. Y para cuando nos volvimos 8.000 millones, sacó un informe
donde reconocía que había un problema demográfico, pero hay que tratar de resolver el problema del invierno demográfico en el mundo, pero sin vulnerar los derechos sexuales y reproductivos. Explíquenme cómo hacemos para poblar el mundo si lo que tú difundes es no tener hijos. Entonces es bien complejo el asunto y como les decía, la educación que vienen recibiendo los jóvenes en los últimos 20 años, por lo menos, es no tengas hijos, ten relaciones sexuales con quien tú quieras, disfruta, sé libre, sé feliz, que no te corten las alas, o sea, relacionan el matrimonio y los hijos con más o menos la esclavitud, la cárcel, lo peor que te puede pasar. Claro, tú vienes 20 años repitiendo eso en series, en películas, en la educación formal, en lo que sea, los chicos lo absorben y ahora que hay un problema de que tenemos que poblar el mundo, a ver, dile a una mujer o una chica hoy empoderada, ejecutiva, que sus sueños son, ¿no? Llegar pues a la mesa de directorio de la empresa más grande y ganar fortunas para viajar, comprarse todo, porque ese es otro punto, ¿no? El costo de vida, que necesitas todo, ¿no? Necesitas absolutamente todas las carteras, absolutamente todos los zapatos, los hombres necesitan los autos, los viajes, la mejor ropa. A ver, ahora diles, deja eso, porque necesitamos para no extinguirnos que tú tengas hijos y no cualquier tipo de hijo, sino te tienes que casar y ser feliz y poder fundar una familia, ¿no? En la cual tus niños crezcan saludablemente para luego contribuir positivamente a la sociedad, en una cultura individualista, en la cual esto que yo les estoy diciendo debe sonar lo más retrógrado del planeta, porque todos nos miramos en el ombligo y lo más importante soy yo y yo, ¿no? Y lo que pase fuera de mí no interesa. ¿Qué me importa a mí el mundo? ¿Qué me importa a mí la economía? ¿Qué me importa yo? Y se ha perdido un aspecto imprescindible o esencial o radical del ser humano, que es el ser para otros, el ser relacional. Ser persona, recuerden que la característica de la persona es que está en relación a otro. Y eso ya no. Ahora es, o sea, tú anda, eso que estamos hablando acá, decírselo a una chica empoderadísima y que ha estudiado 27 carreras, más, y dile, oye, lo que te estoy diciendo es que esa mujer está loca. Y lo más triste de todo esto es que la gran mayoría de mujeres, luego cuando van creciendo y van madurando, y se van quedando solas, se van dando cuenta que no era tan malo, pues tal vez dedicar algunos años de su vida a tener hijos, un esposo, una familia, igual con los hombres. Pero bueno, tenemos una corriente cultural que viene de todos lados y desde arriba, ¿no? Diciéndonos no tengas hijos, no tengas hijos durante décadas y ahora, tenemos un gran problema porque no tenemos cómo sostener las economías. ¿Y qué va a pasar? El estado de bienestar, que es tan maravilloso en países europeos, ¿no? Nosotros hablamos de Suecia, Finlandia, Noruega, todo, ¿no? Nadie hace nada porque todo te lo pueden dar gratis, se va a venir abajo porque no hay jóvenes que sostengan esa economía. ¿Y qué va a pasar? Vamos a volver posiblemente, bueno, no sé si yo, porque yo no soy ni sueca ni noruega y estoy vieja, ya no creo que llegue ese momento, van a tener que volver la humanidad a trabajar, a tener hijos y a los modelos tradicionales o se optará por la extinción. Yo dudo mucho lo segundo, porque el ser humano siempre se ha regulado y hasta ahora no se extingue. Vamos a la pausa y regresamos en el segundo bloque, en el tercer bloque. De vuelta aquí en el último bloque de nuestro programa Cómo ser padres en el siglo XXI. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en el Perú? Porque en el Perú, mal que bien, somos una sociedad más conservadora, ¿no? En las zonas más, digamos, rurales, o en la sierra, la selva, tenemos familias más numerosas, ¿no? Tal vez Lima, metropolitana, puede ser la zona más
progre, por decir algo, ¿no? La que menos hijos tiene en general. Pero el Perú sí se está despoblando, amigos. Vamos camino al invierno demográfico, parece mentira, pero en el 2100, o sea, estamos hablando en 80 años, prácticamente ya no vamos a crecer. Se está invirtiendo la población y en el año 2040, todo esto que les digo es estadística del INE, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que son el órgano, digamos, oficial de estadísticas en el Perú, dicen que en el 2040, o sea, en 16 años, va a ser la primera vez que en el Perú se encuentran, se cruzan la línea de viejitos con la línea de niños. Es decir, va a ser la primera vez en que estadísticamente van a ver el crecimiento de personas mayores que de nacimientos de niños. Entonces, sí vamos a estar en un problema y en un país como el nuestro, que de verdad vivimos, ni les digo, ¿no? A nivel estatal, de pensiones, va a ser bien complicado poder salir de esto. ¿Y cuál va a ser la solución? Yo no lo sé muy bien, pero podría ser que sigamos pues empujando nuestras economías como las venimos empujando hace un montón de tiempo, que es a través de las economías familiares, la informalidad, ¿no? Donde es la única manera de poder mantener a nuestros abuelitos, digamos. Hay otro punto importante. El otro día estaba leyendo que la RENIEC registró, esta es una noticia de febrero de este año, la RENIEC registró 24% menos inscripciones de matrimonios en el 2023. O sea, el año pasado hubo menos matrimonios civiles, ¿no? Durante el 2023, dice Lima, con un total de 6.000 uniones, se consolidó como la ciudad con el mayor número de inscripciones de matrimonio en el Perú. Le siguió Arequipa y Junín, ¿no? Es preocupante porque quiere decir que el año pasado se cayó 24% los matrimonios en comparación con el 2022. Y esto yo también creo que tiene habría que analizarlo también con la variable pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, que ha sido el año 2020, 2021, efectivamente hubo un bajón de matrimonios, pues, porque nadie se casaba. Entonces, claro, luego, a partir del 2021, 2022, se casó un montón de gente, ¿no? Y se casó la gente, digamos, y claro, en comparación con los matrimonios del 2020 y 2021 es un crecimiento. Entonces, claro, en el 2023, con respecto al 2022, efectivamente puede haber una caída, pero acá dice que es una disminución del 22% en comparación con el año 2019, que no hubo pandemia. Entonces, efectivamente, sí están cayendo las tasas de matrimonio. Esto no significa que la gente no se esté juntando. De hecho, hay muchos niños, tal vez la mayoría en nuestro país, mejor dicho, sí, más del 50% que nacen de uniones de hecho. ¿Y cuál es el problema con las uniones de hecho? No nos centremos aquí a hablar de moralidad, porque si es pecado o no es pecado, sí, eso ya lo sabemos, pero digamos, estamos hablando a nivel de desarrollo social, a nivel de políticas públicas. El problema es que lo que decía, con uniones de hecho, según las estadísticas, tienen menos índice de éxito que los matrimonios firmados, por decir algo. ¿Por qué? Porque nos guste o no, el pararte a firmar un documento frente a testigos que son tu familia y la familia de tu cónyuge, ¿no? Te
trae una repercusión personal y familiar que, por supuesto, tiene cosas positivas. Miren, yo les voy a contar otros beneficios, digamos, de tener relaciones estables matrimoniales. Por ejemplo, en el Perú, y esto ya lo hemos hablado también en algún programa, los índices de violencia, de feminicidio, ¿ya? De asesinatos de hombres a mujeres, cuando están dentro del ámbito de la relación en pareja, ¿qué quiero decir? Que el victimario tiene o ha tenido una relación de pareja, eh, menos del 10%, o sea, mejor dicho, el 90% de víctimas están fuera de un matrimonio. Eso no quiere decir que este 10% no valga, no, estamos hablando estadísticamente. La gran mayoría de mujeres asesinadas son fuera de relaciones estables. Uniones de hecho, expareja, enamoraditos que se cruzan. El problema que tenemos, desafortunadamente, es que las estadísticas los que hacen las estadísticas, no te digo las personas, sino las instituciones, están plagadas de este enfoque género, donde sesgan pues la manera de recoger la información. Entonces, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, el Ministerio de la Mujer, ¿cómo recoge las cifras? Ahora, a partir del 2019, ya no separa entre cónyuge, pareja, excónyuge, expareja, sino todo lo meten como pareja y expareja. Entonces ya tú no tienes cómo saber si es que el que la asesinó fue su marido de 10 años de casada o el chico con el que acaba de darse un beso en la esquina y le dijo para estar, ser enamorados. O sea, para el Ministerio de la Mujer es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque creo yo, este es mi punto de vista, no quieren reconocer o no les interesa por un tema ideológico ver si efectivamente una estructura de convivencia tradicional puede ser más seguro con una mujer porque va contra sus postulados ideológicos, ¿no? Que pues estarían dándole la razón no sé, a los conservadores, por ponerle un término. Y hay otro problema también al momento de recoger la información, que dentro del concepto de feminicidio es exactamente igual haber sido asesinada por una pareja que por un señor que pasaba por la calle y te quiso robar el celular y te metió 3 balazos. Es feminicidio. Es mujer muerta, asesinada, no importa por qué victimario, está dentro del mismo bolsón. Y hay otro problema, que no importa la edad. Una niña de 1 año es considerada feminicidio igual que pueda ser considerada una señora de 90 años. Y hay otro asunto más que no determinan si el victimario es hombre o mujer. Entonces, el feminicidio en el Perú se mide solamente en cuanto a la víctima. La víctima, el sexo de la víctima, como dirían ellos, el género, pero el sexo de la víctima. No se desmenuza, digamos, decir, ok, vamos a decir que feminicidio es cuando te mata una pareja, ¿no? A las niñas vamos a poner que es infanticidio, a las señoras mayores tal, a las que mueren por un asalto es delincuencia, asesinato, ¿no? Por seguridad ciudadana, lo que fuera. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a hacer esa limpieza, digamos, esa depuración de las estadísticas, se van a dar cuenta que eso que quieren llamar feminicidio, porque el Perú es un país de violadores y feminicidas, se les cae. Porque de 140, en promedio, 120 mujeres asesinadas por año, por lo menos el 40%, o sea, estamos hablando de 40%, no son asesinadas por parejas, exparejas, sino en otros ámbitos
que son, como les digo, delincuencia. Entonces, claro, ¿cómo abordan el feminicidio, digamos, la prevención de la violencia sexual y el feminicidio? Hay que hacer talleres de género, educación de género, educación sexual de género, porque la causa principal de la violencia y el asesinato es el machismo, los estereotipos de género, eso dicen los estereotipos de género y las estructuras heteropatriarcales de la sociedad. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué tendrá que ver, ¿no?, que una señora muera asesinada por un delincuente con las estructuras heteropatriarcales? Entonces la desgracia de este enfoque es que, como es ideológico, no aborda la problemática y las causas de manera técnica, de manera científica, sino ideológica, y las mujeres siguen muriendo asesinadas, la violencia sigue creciendo y no se resuelve nada, sino crece, y crece declarado positivamente por las mismas organizaciones que dicen luchar contra la violencia, como las ONG, el Ministerio de la Mujer, etc. Entonces, nuevamente, tenemos que fortalecer a través de políticas públicas aquellas estructuras de convivencia que estadísticamente le hacen mejor a la persona. Y hay estudios transversales que se han hecho a nivel mundial donde estadísticamente todo esto, no importa lo que pase en tu casa, el vecino, tu tía, no, estamos hablando de estadística. Cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que despersonalizar y ver estadística. Estos estudios dicen que la estructura de convivencia que mayor bienestar le da a la persona y por tanto a la sociedad es la estructura papá, mamá, hijos, la tradicional. Por lo tanto, el Estado, su rol debería ser promover los modelos de convivencia que mejor le hacen a la persona y por lo tanto a la sociedad. Y asistir efectivamente a aquellas personas o grupos familiares que por X motivos no pueden vivir, ¿no?, una vida saludable, estable, económica, emocional, patológicamente. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? El Estado promueve, la ONU promueve, las ONG feministas promueven, no asisten, promueven políticas públicas que determinan, o para la redundancia, promueven modelos o estructuras de convivencia que no te hacen bien, como si fueran las que mejor bien hacen a la ciudadanía. Y como esto se viene promoviendo hace décadas, hoy ya el mundo occidental, sobre todo, y bueno, y países como China, Corea, están sufriendo las consecuencias de una educación y de unas corrientes de culturales plasmadas en políticas públicas que les están pasando factura a nivel económico, a nivel social, a nivel de bienestar. ¿Por qué? Porque no es casualidad que en la actualidad las tasas de depresión, de suicidio, sobre todo en jóvenes, sea tan alta. ¿Por qué? ¿Ahora los jóvenes nacen depresivos? ¿Qué hay detrás? Hay estudios también que han determinado que, por ejemplo, muchas de las depresiones severas que sufren adolescentes tienen que ver con el inicio prematuro de las relaciones sexuales. Y tienen lógica. ¿Por qué? Porque uno no puede divorciar sus políticas públicas o educativas de lo científico, de la realidad de la naturaleza humana, de lo natural. Eso es lo que nos está destruyendo, esta ruptura entre la realidad y lo que queremos hacer, lo que tenemos en la cabeza. Les explico. Si tú educas a una chica diciéndole que es normal tener relaciones sexuales a cualquier edad,
con quien quiera, las veces que quiera, mientras sean consentidas, seguras y placenteras, la chica ¿qué va a hacer? O los chicos ¿qué van a hacer? ¿No? Van a decir, me han enseñado, o sea, imagínense una criatura de 12, 11, 13 años, ¿no? Yo tengo una hija que va a cumplir 14, lo puedo decir, o sea, la veo crecer y sé perfectamente lo que tiene su cabecita, ¿no? O sus emociones, y yo he sido niña también y me acuerdo. Que tú le digas, ay, hija, sé feliz, acuéstate con quien sea, toma tu preservativo nomás, amorcito, para que no te... Y disfruta, sé cool, no seas cucufata, no seas retrógrada, sé feliz. Ya, mi hija va, y eso sí, yo se lo digo, porque hay casos que ni siquiera, ¿no? Se acuesta con uno, este uno la deja o termina. Claro, y estoy desconociendo que naturalmente las mujeres cuando tienen relaciones sexuales producen oxitocina, que es la hormona que producen las mamás cuando dan de lactar, que es la hormona del apego, ¿no? Entonces ya, se acuesta con el chico uno, termina con él, o nunca más lo ve, apego, pérdida. Chico 2, chico 3, apego, pérdida, 4, 5, 6, a la 10ª pérdida no trabajada, la chica entra en una depresión de la patada. No cree en el amor, se siente usada. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos para amar, y ser amados de verdad. Le suene cucufato a quien le suene. Es la verdad. Al final, todo el mundo busca el amor donde sea. Algunos en el camino correcto, otros no. Pero nosotros, en el fondo, tenemos esta búsqueda constante del amor. Entonces, si no educas a los chicos en una búsqueda buena del amor, vas a tener gente que va a estar con uno, no le va a gustar, va a estar en relaciones tóxicas, porque no tienen los criterios para poder establecer una relación sana con otro. Entonces es un problema bien complejo y desafortunadamente nuestras amigas feministas y que están en el Ministerio de la Mujer y qué sé yo, y que estudian estas carreras, maestrías de género, que hasta ahora no hay ningún caso de éxito comprobado, porque ellos mismos dicen cada vez hay peor, hay más violencia, hay más embarazos adolescentes, hay más niñas vulneradas, o sea, cada día hay más, ellos mismos lo dicen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, realmente vamos a seguir abordando nuestras políticas públicas que van a determinar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, nuestros hijos y nuestros nietos, partiendo de que hay que erradicar los estereotipos heteropatriarcales, que la religión, ¿no?, nos ha estructurado en la cabeza, así vamos a resolver los problemas. Bueno, no se están resolviendo. De repente lo que nosotros decimos tampoco lo solucionan, no los están solucionando, pero los de género menos. Porque hoy hay más violencia, hay más embarazos, hay más enfermedades de transmisión sexual, hay más depresiones, hay más suicidios, hay muchos más problemas emocionales en los jóvenes, en los adultos, y justo coincide con las corrientes culturales de género y progresistas. Entonces hay que cuestionarse y no ser soberbios y decir, ok, puede ser que mi postura esté fallando. Pero bueno, amigos, ya me avisan de cabina que me tengo que ir y los dejo con esta reflexión y espero poder encontrarnos el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en Radio María Perú en Cómo ser padres en el siglo XXI. Que tengan una bendecida semana.